Ahora sí. ¿Y por qué no me salió? Gracias. Dame un segundo, chiquillo. Va, qué raro. Ya. Ustedes ven este, este panel de control que tengo de Canvas, o sea, de Zoom, perdón. No, el de Nosotros no Zoom lo no. vemos. Ahí está, ya. Es que a mí me salía que estaba grabando. Entonces, ya chiquillo. Entonces, establecemos que la musculatura del abdomen se va a dividir en dos regiones. Una región anterolateral, que en realidad son dos. La región lateral como tal y la región anterior. Donde estaban estos músculos, alguien todavía tiene el micrófono prendido, chiquillo. Que contiene los músculos oblicuo externo, interno y transverso del abdomen, sumado a aquellos que están en la región más anterior, que es el recto abdominal y el piramidal. El piramidal queda entre comillas porque es un músculo que a esta altura se vuelve inconstante. Uno tira una estimación más o menos de que 10 o 5 personas de cada 100 tienen y presentan el músculo piramidal que se va a encontrar en la región suprapúbica, o sea, prácticamente en el pubis. Este músculo piramidal es un vestigio de un músculo que nosotros teníamos para reforzar la región abdominal baja cuando éramos cuadrípedos, porque había una mayor presión en esa región y este músculo me permitía dar mayor resistencia a la región abdominal baja. Con la evolución, este músculo piramidal, evidentemente, dada la bipedestación, su función de alguna otra forma comienza a no ser necesaria y eso en evolución implica que la estructura desaparezca. No desaparece del todo, pero no es un músculo constante, que es de la región anterior y que acompaña al famoso recto abdominal. En la región posterior, usted se va a encontrar con el cuadrado lumbar y el músculo psoas. Cuando hablo de la región posterior, estoy evidentemente metiéndome en la cavidad abdominal, me tengo que meter en la cavidad abdominal, era el Jesús Ignacio. Y estos músculos posteriores de abdomen se van a encontrar efectivamente hacia la parte más posterior del espacio, pero que colindan con los músculos de la espalda. Eh, Eso implica que de alguna u otra manera, en algún punto, esos músculos van a estar en transición desde la región posterior del abdomen hacia la región de espalda, pero no son del mismo grupo. Uno tiende o se puede confundir pensando que al estar en la región posterior debería encontrarlos en la espalda, y no es así, estamos hablando dentro de la cavidad. Aquí lo que vemos es parte de esta musculatura anterolateral. Veo el músculo oblicuo interno, se sacó el externo, no lo veo. Veo la proyección, fíjese, de la aponeurosis, que hablábamos de cuando el músculo es plano, el tendón tiene que ser plano para poder acompañar la inserción de este músculo. Y genera lo que conocemos como la vaina del recto, que son las aponeurosis de los laterales que se proyectan hacia la línea media, insertándose sobre la línea alba del abdomen, que es la convergencia de la aponeurosis derecha-izquierda, y que tiene como consecuencia, más y se cortó, fíjese, mira, Meter lo cortó esta vaina, esta aponeurosis de los laterales desde la derecha a la izquierda para que usted pueda ver el recto abdominal. Aquí se mantiene la vaina del recto, aquí se sacó la vaina del recto, insisto, que son las aponeurosis de los músculos laterales que cubren el recto abdominal. Cuando se abre esa vaina del recto, uno puede ver al músculo poligástrico separado por estas cintillas aponeuróticas que son proyecciones también de las mismas aponeurosis y que terminan generando los distintos vientres del recto abdominal. Hace la región inferior, aquí debería aparecer el músculo, ahí aparece, lo hace, miren, muy pequeño, músculo piramidal. La Ruth pregunta si
Fíjate que la evolución responde a eso, porque no va a generar ningún problema si desaparecen. Y de hecho, porque prácticamente su función principal está dejada de lado, dada la bipedestación, porque por ejemplo en los homínidos y en los monos, que son los que vienen más atrás que nosotros, los tipos todavía se apoyan en las manos, por ende todavía tienen una inclinación del tronco y ahí el músculo podría generar una resistencia distinta. En nosotros no. Y como se deja de usar de alguna u otra forma, esa fibra muscular comienza evolutivamente a desaparecer. Entonces, no genera ningún problema. Es más, desaparece por lo mismo en la escala evolutiva. Eso no implica que no lo tenga, eh, puede ser que usted lo tenga, 10 de cada 100 más o menos, presente en el músculo piramidal. Aquí Nettel lo dibuja y se nota acá abajo. Cuando uno ve toda la musculatura, ve más o menos esto, fíjese. Ve la disposición perpendicular entre el oblicuo externo y el oblicuo interno, eso es interesante. La fibra, la disposición de la fibra del oblicuo externo es como que si usted se metiese la mano al bolsillo. Cuando se mete la mano al bolsillo, la fibra del oblicuo externo va en la misma dirección que va a su mano. El oblicuo externo va en sentido contrario y eso los hace perpendiculares. En un plano más profundo, en la región anterolateral, va a aparecer el transverso del abdomen, que también, como usted ve ahí con su aponeurosis, aponeurosis y aponeurosis, aportan a la formación de la vaina del recto que va a cubrir la región anterior del abdomen. Estos músculos tienen la misma derivada embriológica que los músculos intercostales, son del mismo origen embriológico. Y eso también le da la misma disposición dentro del abdomen. Entonces usted ve completo el oblicuo externo en el lado izquierdo y en el lado derecho ve los cortes que se realizan para poder ver los tres músculos laterales del abdomen. Oblicuo externo, interno y transverso. Fíjese la diferencia de las fibras. Yo siempre hago esto con estas diapos. Usted tiene el oblicuo externo, las fibras van en dirección, como si usted se metiese la mano al bolsillo. Aquí está generada la vaina del recto, o sea, las aponeurosis de los laterales están cubriendo al recto abdominal, por eso se ve blanco. Y el oblicuo interno va en sentido contrario. ¿Se da cuenta? Va hacia arriba la fibra, hacia abajo, oblicuo externo, hacia arriba el oblicuo interno. Y eso los hace perpendiculares. No, Vanessa. La Vanessa pregunta si la aponeurosis son las fascias. La aponeurosis es tendón. La fascia es la membrana que cubre el músculo y lo separa en grupos musculares. La fascia además genera los tabiques intermusculares, que son verdaderas paredes de tendón, de fibra tendinosa, derivada regularmente de la fascia profunda de los segmentos corporales y separan el grupo. La aponeurosis tenemos que pensarla siempre como un tendón, por ende es la estructura que inserta el músculo a algún lado. Fíjense, chiquilla, esta formación es interesante porque si usted se da cuenta se hacen dos cortes. Me parece que ese es el ombligo, hay algo ahí raro. Pero este corte está sobre el ombligo y este corte está debajo del ombligo. Y es raro porque recién estamos hablando del músculo piramidal y uno dice, bueno, el músculo piramidal a esa altura refuerza la región abdominal baja, desaparece evolutivamente. Pero fíjense lo que hacen los músculos laterales del abdomen o la región anterolateral del abdomen. Cuando estoy sobre el ombligo, fíjese, ahí está el recto abdominal, ahí veo las líneas blancas que representan la aponeurosis de los músculos laterales del abdomen que se proyectan hacia la línea media para formar la vaina del recto. Eso que uno ve blanco ahí, se está formando por la proyección de las aponeurosis de los laterales que van a cubrir el recto abdominal. Y eso genera la formación de la vaina del recto, que son estas aponeurosis que pasan por posterior y por anterior al músculo. Ah, estaba bien como lo dije. Esto es anterior.
y esto es posterior. Entonces, si usted se da cuenta, oblicuo externo, interno, transverso, aponeurosis por anterior, oblicuo interno, la aponeurosis del interno, fíjese lo que hace, se divide en dos láminas, una anterior y una por posterior al recto abdominal. Y finalmente el transverso que proyecta su aponeurosis por la región posterior. Eso da formación a la vaina del recto, que es este pasadizo tendinoso por el cual viaja el recto abdominal desde los bordes inferiores del tórax hacia el pubis, que es donde se inserta. Pero miren lo que pasa debajo del ombligo. 1, 2, 3, interno, perdón, transverso, interno, externo. Las tres aponeurosis debajo del ombligo están pasando por delante del músculo recto abdominal. Ya no hay una aponeurosis que pase por detrás del músculo, sino que las tres aponeurosis de los laterales van a pasar por anterior. Uno va a seguir viendo en la imagen esta proyección blanca que ve en la línea media, que llamamos vaina del recto, porque la estamos viendo desde afuera, pero en la parte interna, debajo del ombligo, esa vaina ya no está cubriendo por posterior al recto abdominal, sino que lo hace solamente por anterior. ¿Quién me podría responder por qué creen que pasa eso? ¿Por qué las aponeurosis a una altura están por delante y por detrás, y debajo del ombligo las tres aponeurosis pasan por delante del músculo recto abdominal? ¿Cuál será el objetivo de eso? Bien, chiquillos, Vanessa, Gabriela Esperanza. Efectivamente, lo que hace es, al pasar, fíjense, ahí está la vaina de los músculos rectos del abdomen. Las tres aponeurosis por la región anterior, por eso digo que es raro, porque el objetivo de eso es efectivamente reforzar la región abdominal baja, porque ahí se genera una transición de vísceras de la región abdominal a la cavidad pélvica. Y eso también cambia las presiones, chiquillos, porque el abdomen es una cavidad de paredes blandas, a pasar a una cavidad de paredes rígidas conformada por huesos. Las presiones varían y eso hace de alguna manera que las tres aponeurosis vayan a reforzar por anterior la región abdominal baja. Por eso digo que es raro, porque evolutivamente el músculo piramidal que hacía eso desaparece, pero las tres aponeurosis se acomodan de alguna otra forma para poder reforzar esa zona, que era reforzada y es reforzada por el músculo piramidal. Entonces, es un poco raro esa transición, pero ya lo sabe, debajo del ombligo las tres aponeurosis de los laterales por anterior del recto, como dijeron los chiquillos, Vanessa y Gabriela, con el objetivo de reforzar la región abdominal baja para la presión o la presión distintiva que se genera a ese nivel, y para poder aguantar efectivamente las vísceras. Aquí lo que estamos viendo es parte de la musculatura, ese es el músculo cuadrado lumbar, que aquí lo vemos en contexto, mejor verlo en contexto, junto a el otro músculo de la región posterior del abdomen. Se cortaron las paredes del abdomen, ahí usted las ve externo, interno y transverso del abdomen. Y alcanzo a ver la pared posterior del abdomen, que está constituida por este músculo cuadrado lumbar, que es más lateral, y el músculo psoas, que es más medial, que está pegado a la columna. Aquí se generan los arcos medial y lateral que están asociados a las inserciones del diafragma, esas marcas que ustedes ven en blanco ahí, y que me parece que sí, se da cuenta ahí, lo denota Nettel. Alcanzamos a ver también que el músculo transverso del abdomen se alcanza a proyectar hacia la región más posterior, y hay una parte de la región posterior, más bien la región posterior lateral, que está cubierta por este músculo transverso del abdomen. Se lo alcanza a ver ahí. Después uno puede notar que eso genera que el músculo transverso del abdomen en algún punto, por ejemplo, se relacione con los riñones que se posicionan en la región más posterior del abdomen, relacionándose con estos músculos que estoy nombrando. Cuando veo el psoas se va a continuar, fíjese, se mete en la cavidad pélvica y sus fibras musculares se confunden con la del músculo ilíaco. El músculo ilíaco va a estar cubriendo la fosa ilíaca.
que eso ya es pelvis, es la cara interna del coxal o la cara interna del hueso ilíaco, como quiera llamarlo. Ambas fibras musculares se unen en una inserción común que va sobre el trocánter menor, generando el músculo iliopsoas o músculo psoas ilíaco. Dentro de las funciones del psoas ilíaco está la flexión de tronco o viceversa, fíjese, la flexión de muslo. Si usted se da cuenta, si tracciono desde ahí hacia arriba, el fémur se va a ir hacia el tronco, eso es flexión de muslo. Lo mismo pasa si hago la tracción contraria, que usted tire desde acá, desde abajo, el músculo va a traccionar la columna y va a flexionar el tronco. Entonces, por ejemplo, cuando usted quiere trabajar estos músculos y lo quiere hacer de manera intensa, por así decirlo, usted tiene que hacer flexión de muslo y flexión de tronco. O sea, como que eh, llevar ambas estructuras y acercarlas. Cuando usted hace eso y no lo hace por separado, está contrayendo el músculo desde la región más superior y desde la inserción del fémur, por ende trabaja más el músculo. Flexión de músculos son las sentadillas. La sentadilla es la que usted se agacha, ¿no? Se flexiona las rodillas con las manos en el occipital. Sí, hay una combinación, Vanessa, porque claro, hay una flexión de rodilla, hay flexión de muslo. Claro, efectivamente, usted lo podría ver ahí. Perfecto, musculatura de miembros. ¿Qué me podría decir de qué libro es esta imagen? Miren qué bonito. Es como que yo hago un dibujo y dibujo ejército. Y ahí hago la portales, la Facultad de Salud. ¿De qué libro será esto? Del francesito. Respeto Cristian Ignacio. Con el francesito. Humanis Corpore Fábrica. Muy bien, William. Dice arriba la porquería. Entonces, una de las características, no me voy a meter en esto, es solamente una referencia con respecto a algunos genes, la proteína morfogenética de hueso que participa en esto. Lo que quiero que entiendan de esto es que fíjense que en algún punto del desarrollo los miembros rotan en direcciones contrarias. ¿Qué es esto? Esto. A la séptima semana rotan en direcciones contrarias. Hay una rotación externa de miembro superior y una rotación interna de miembro inferior. Eso hace que los grupos musculares queden en posiciones distintas. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo estoy en posición anatómica, todos los músculos que van por anterior en miembro superior son flexores y todos los músculos que van por posterior en miembro superior son extensores, cosa que no sucede en miembro inferior, ya que todos los que van por anterior en miembro inferior son extensores y todos los que van por posterior en miembro inferior son flexores. Ese cambio de posición de los grupos musculares está asociado a la rotación que se genera en la séptima semana. Pero no solo eso, está asociado también al hecho de la bipedestación. Por ende, esa rotación favorece el hecho de que usted se pueda mantener de pie, porque son los extensores los que van a ir por la región más anterior, los que van a estar cumpliendo también la función que sale por ahí en algunos textos como la antigravitacional. Es el grupo muscular que permite que usted esté de pie, y eso que usted esté de pie tiene que entender lo que incluso es antigravitacional, está contra la gravedad. Entonces, esa rotación genera esta diferencia de grupos musculares que favorecen la posición en bípedo del cuerpo. Si uno lo lleva a lo funcional, bueno, usted ya sabe que miembro superior se divide en hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano, siendo codo y muñeca regiones de transición, y la misma división, en este caso para inferior, cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie. Tiene que entender eso, tiene que hablar a ese nivel. Ahora, eh, eh, si yo tengo una lesión en la pierna, tiene que decir pierna, tiene que diferenciar muslo. A veces la gente dice pierna y como que pierna puede ser cualquier parte del miembro inferior. No, usted ya lo tiene que diferenciar.
Función principal, está claro, la manipulación y el alcance. La manipulación es evolución, chiquille. Su mano, nuestra mano, es signo de evolución, para el que no cree en evolución. El día que usted ve a un chimpancé tocando una guitarra, siempre digo lo mismo, corra, corra para donde pueda, porque se viene César. Si usted lo ve desde el punto de vista de miembro inferior, una de las funciones principales de miembro inferior es la marcha que se puede ver alterada por distintos patrones, chiquillos. Puedo tener pacientes neurológicos que por el daño neurológico tiene alterada la marcha. La marcha es algo fundamental para el movimiento. Si usted no camina, hay unas alteraciones a distintos niveles, especialmente si es abuelo, cosa que usted van a hacer la mayoría de sus pacientes. Musculatura de miembro superior. Bueno, fíjense, solo como dato, estos son prótesis de miembro superior bastante avanzadas. ¿Por qué le digo que son bastante avanzadas? Porque fíjense lo que está haciendo ahí. ¿Alguien sabe cómo se llama ese gesto? ¿Cómo le llamo ese movimiento de la mano cuando toma algo así? Pinza. Muy bien, Vanessa. Vanessa parece que pinza, Javiera. Está haciendo pinza. Hay distintos tipos de pinza. Término terminal, subterminal, lateral, que es cuando usted toma un lápiz entre los dedos, por ejemplo. Pero que una prótesis llegue a hacer eso, alta tecnología. Lo que van a hacer ahora es asociarlo a la nanotecnología. Y van a inyectar directamente nanoreceptores en el cerebro, en la corteza motora, porque fíjense, lo han visto y lo ven con la robótica. Un paciente puede pensar en mover la mano, y al pensar en mover la mano va a mover el aparato ortopédico. Y eso es la nueva tecnología que viene. No, Cristian, de ahí ponga ahí en qué es Neurolink y yo mientras hablo lo leo porque no tengo idea. Que más o menos me parece que es lo que está haciendo Elon Musk, que es hacer, no sé si es él, pero que está en el desarrollo de esto, que no solo me va a permitir llegar a esto de casi como la película Yo Robot, pero sí efectivamente me va a permitir avanzar en llegar a dispositivos que logren esto. Ahora, yo como terapeuta ocupacional, por ejemplo, el terapeuta ocupacional participa en el entrenamiento protésico. Es distinto una prótesis a una órtesis. Una órtesis va a reemplazar un segmento funcional, o sea, más bien va a reemplazar una función, que puede ser una función tendinosa, muscular, etc. Una prótesis, que es esto que usted está viendo acá, reemplaza un segmento corporal. Entonces, cuando uno hace entrenamiento protésico, por ejemplo, de miembro superior, el paciente fue y tuvo una amputación traumática a la altura del tercio medio del húmero, o sea, perdió casi todo, dejó como un muñón para engancharlo. Uno le enseña al paciente a lograr hacer esto, por ejemplo, con las tenazas de la clásica del Capitán Garfio. Cuando uno logra un avance protésico funcional, es cuando el paciente, por ejemplo, solo moviendo el hombro, es capaz de agarrar un huevo con las tenazas, tomarlo y no quebrarlo. Cuando uno logra eso, uno terminó el entrenamiento protésico. Y muchas veces, fíjese, a esta altura, dada la tecnología, es mucho más funcional el garfio, las tenazas, que una mano que es más bien estética y que no logra hacer esto. Entonces, cuando uno tiene reemplazo completo, el hombro prácticamente es el que logra hacer todo y que me abre a través de polea este garfio que incluso me permite hacer esto, chiquillos, que es lo que usted está viendo ahí, que es pinza. Ok. Una de las cosas complejas también es que uno tiene que entender que parte de la musculatura que va a mover el miembro inferior va a estar insertada al tórax. Entonces hay una relación también mecánica que es difícil de reemplazar de manera protésica. Entonces uno se queda con el remanente muscular, que regularmente cuando es muy traumática y muy alta es el hombro. Con los músculos del hombro uno puede hacer que el elemento protésico se mueva.
Músculos tóraco-apendiculares. El nombre algo me dice, van desde el tórax a miembro superior. Aquí lo están nombrando como anteriores. Aparece el músculo subclavio, que está en la cara inferior de la clavícula y se va sobre la primera costilla. El músculo subclavio es una estructura prácticamente de protección vascular porque va a estar tapando la arteria y la vena subclavia y va a tener una acción sobre la clavícula, no es muy relevante. Pero este sí, fíjese, porque del subclavio pasamos al músculo serrato anterior. Si le coloco anterior significa que hay posteriores, y eso lo vimos o lo dejamos declarado la semana pasada, que son los músculos serratos posterior superior y posterior inferior de la espalda. En este caso usted está viendo un músculo anterior, tóraco-apendicular anterior, que es el serrato anterior, que va a tener 8 fascículos musculares, unipenado, bipenado, multipenado. Este es un músculo multipenado, que va del el borde medial de la escápula hacia las primeras 8 costillas. ¿Por qué es relevante? Fíjese. No sé si se ha dado cuenta que cuando hacen campaña de invierno siempre colocan una guagua. Y la guagua cuando respira y con toda su dificultad se le notan las costillas dentro de la mecánica respiratoria porque seguramente está enfermo. Este músculo es el que va a elevar las primeras 8 costillas y que tenemos que considerar como músculo accesorio de la respiración. Algunos lo consideran como un músculo importante dentro de la respiración, pero sigue siendo un músculo accesorio de la respiración, que permite y tiene la capacidad de elevar las primeras 8 costillas, por ende es un asistente. Cuando usted tiene una dificultad respiratoria o hace una inspiración profunda, por ejemplo, ¿no? y, eh, y también, digámoslo, un poco forzada, usted ocupa más allá de los músculos de la respiración, ocupa los accesorios de la respiración para poder ampliar un poco más dentro de lo normal la caja torácica. Es ahí donde aparece este serrato anterior, vamos a insistir, que tiene la capacidad de elevar las primeras 8 costillas, por ende es un asistente a la respiración. También va a tener una acción sobre la escápula, dada la inserción en el borde medial, en los movimientos de la escápula, pero no nos vamos a meter en eso. ¿Qué otros músculos tóraco-apendiculares? Los famosos pectorales, el pectoral mayor y el pectoral menor. El pectoral menor va a estar debajo del mayor y va desde la tercera a la quinta costilla hasta el proceso coracoide de la escápula. ¿Qué hace el pectoral menor? Eleva las costillas. También me sirve. Cuando hace una inspiración profunda, él también tracciona y me ayuda en algo, con la tercera, la cuarta y la quinta costilla a elevarla. El pectoral mayor, por su parte, que es un abanico muscular, fíjese, en todo el borde del esternón, sobre los cartílagos costales, sobre la clavícula y se va a insertar en el húmero, en el surco intertubercular del húmero. El pectoral mayor es el principal aproximador de miembro superior. Si usted se da cuenta, los que van al gimnasio o los que hacen ejercicio, trabajan el pectoral llevando miembro superior ambos, como si juntasen la mano en la línea media. Eso lo está haciendo el pectoral. Y dependiendo de cómo lo haga en realidad, usted va a estar activando las distintas partes, la clavicular, externa o la inferior, dependiendo de usted, del movimiento que haga. Pero lo vamos a considerar, insisto, hace varias cosas más, rotación interna también, pero lo va a considerar como el principal aproximador de miembro superior, el músculo que hace aducción en el fondo. Tóraco-apendiculares posteriores, fíjese, elevador de la escápula y los músculos romboides que se encuentran entre el borde medial de la escápula y las primeras torácicas. Voy a tener un romboide menor que es más superior y un romboide mayor que es más inferior. Estos músculos también son parte de la región de la espalda. Juliet, si te pido la clasificación del cerrato, primero le tengo que poner apellido a ese cerrato. ¿Mm? Pero si tú me preguntas de clasificación, uno es como clasificación morfológica. Tenéis que decir ahí que en vez de clasificación, decir, ¿a qué grupo muscular pertenece? Y claro,
el serrato estóraco apendicular, está bien. Eso está excelente. Entonces, vuelvo a insistir con estos dos, fíjese, el elevador de la escápula y los romboides, menor y mayor, son músculos también que están dentro de la espalda. Entonces los va a encontrar como tóraco-apendiculares, pero también los va a encontrar como músculos de la espalda, específicamente de la capa superficial del dorso o de espalda. Aquí aparecen músculos escápulo-humerales, y aquí quiero que anoten un grupo muscular específico, que es el grupo del manguito de los rotadores. Grupo muscular manguito de los rotadores. Y son 4 músculos que constituyen este grupo muscular manguito de los rotadores: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. En la imagen vemos 2 de estos 4: el supraespinoso, que está sobre la espina en la fosa supraespinosa, y el infraespinoso, que está debajo de la espina en la fosa infraespinosa. Aparece también acá el músculo deltoides. El músculo deltoides, aquí uno ve su parte más anterior y algo del borde más lateral, pero también tiene una proyección más posterior, insertándose en todo el arco que se genera en el cíngulo pectoral entre la clavícula y la escápula. El deltoides es el principal separador de hombro. Si el pectoral es el principal aproximador, el deltoides es el principal separador de hombro. Deltoides hace otras funciones como rotaciones, participa en rotaciones, pero quiero que recuerden la función separadora del deltoides. La Ruth me pregunta si hay menos masa muscular, podría haber problemas en la unión de los huesos, o puede haber más riesgo de sufrir problemas en la producción de vísceras. Ya, así como que en el abdomen, porque tenéis que pensar que los que protegen vísceras son los que van a estar formando pared, en este caso abdomen. Eh, no sé si alguien así como bien fitness va a resistir más un cuchillazo que... De hecho, me parece que no, Ruth, porque se ha visto casos, por ejemplo, de puñalada, donde el tipo era gordito como uno, natural, ¿no es cierto? Y el tejido adiposo hizo que no pasara hasta, o no rompiera el plano muscular, por ende no toca las vísceras. Es como un chaleco antibala natural, sí. No sé si con una bala, pero con una cuchilla algo puede hacer. Se va a tener que esforzar más el que me quiera matar. Darling pregunta, ¿es subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor? Perfecto. Y quien pregunta ahí, multipenado, efectivamente, Valentina, el deltoides es multipenado. Seguimos. Aquí aparecen los otros dos, fíjese, redondo menor y subescapular, que está en F. Me salté este, ya voy a ese. Entonces tengo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Manguito de los rotadores. El manguito de los rotadores es, ¿se acuerdan cuando hablamos en articulaciones de que la cabeza del húmero no cabía, o la cavidad clinoidea de la escápula no albergaba en su totalidad la cabeza del húmero? Que el húmero se mantenga en posición va a estar dado también por estos músculos del manguito de los rotadores. Si al manguito de los rotadores les pasa algo, usted no puede rotar el hombro. Si usted no puede mover el hombro, prácticamente todo miembro superior se va a ver alterado. Entonces, Darling, aquí en esta imagen de EFB, redondo menor, redondo mayor, subescapular. No olviden el manguito de los rotadores, por favor. Esa típica pregunta. ¿Cuál de los siguientes músculos le pertenece al manguito de los rotadores? Pasamos al compartimiento de brazo. ¿Usted se da cuenta cuando usted come chuleta
Lo que está comiendo en el fondo es un corte que va o sobre el muslo regularmente o sobre el brazo. Aquí lo que vemos, la característica del brazo es que va a tener un compartimento anterior y un compartimento posterior. Como lo pone acá el ejemplo, fíjese, compartimento posterior extensor, compartimento anterior flexor. Ya vamos a ver a qué flexiona cada grupo. Esta es la clásica imagen de las inserciones musculares. Yo recuerdo que cuando yo estudié, hace ya bastante tiempo, eh, a mí me hacían preguntas así los desgraciados. Me pinchaban acá, yo tenía que saber que esa inserción representaba el origen del músculo subescapular, por ejemplo. Y lo mismo cuando se iba acá. Lo que está representando acá es la inserción de estos músculos, fíjese. Aquí está la región anterior, por ende veo el origen del braquial, el coracobraquial, y acá estoy en la región posterior, que me está mostrando la inserción del músculo tríceps braquial, que es el principal extensor del antebrazo, el que va por la región posterior del brazo. Entonces, cuando uno ve el compartimento anterior, ve tres músculos: bíceps braquial, braquial solito, braquial, y el músculo coracobraquial. Son todos flexores, pero el braquial y el bíceps braquial que usted está viendo en la imagen son flexores del antebrazo, y el coracobraquial es un flexor del hombro. Las flexiones las hacen a distintos niveles. Ahora, en el caso del bíceps braquial, el bíceps braquial es el principal flexor del antebrazo. En algunos lados lo va a leer también como flexor del codo. Bueno, da lo mismo. La idea es que usted entienda que este músculo hace flexión a la altura del antebrazo con codo. Es el codo el que finalmente, a través del codo, el que se genera la disminución del ángulo, y es el antebrazo el segmento que se desplaza. Debajo del bíceps braquial, dos cabezas, usted lo recuerda bien: cabeza larga, cabeza corta. La cabeza larga va al tubérculo supracrenoideo y la cabeza corta al proceso coracoide de la escápula. Y la inserción distal del bíceps braquial va sobre la tuberosidad del radio. Desde ahí engancha el antebrazo y lo tira hacia el brazo para generar la flexión. Debajo del bíceps braquial le ponen plano profundo, no sé si tan profundo, chiquillos. Usted se va a encontrar, fíjese, hacia el tercio inferior con el braquial y hacia el tercio superior con el coracobraquial. El córaco hace flexión del hombro, o sea, del brazo, desplaza el brazo. Y el braquial, al igual que el bíceps braquial, hace flexión del antebrazo. Pero en este caso, el braquial, en vez de insertarse en el radio, lo hace sobre la tuberosidad de la ulna. Cuando veo el compartimento posterior, veo mayoritariamente al tríceps. El tríceps va a tener tres cabezas: larga, lateral y medial. Ahí usted ve la cabeza larga, la cabeza lateral, y aquí no se nota mucho, ¿no? Debería haber una separación de la fibra aquí para poder decir cabeza medial. Principal extensor del antebrazo. Entonces aquí son los movimientos que usted puede ser, que puede ser con el codo, pero aquí en este complejo articular, la pronosupinación, que es el movimiento que estamos viendo acá, se sustenta sobre la rotación de la cabeza del radio sobre la ulna, sobre la carilla más proximal de la articulación radioulnar, y desde ahí se genera. Este es el movimiento principal que nosotros vamos a ver accionado con los músculos que yo acabo de describir. Entonces, insisto, yo he nombrado las inserciones, pero no se las voy a preguntar. Lo que me interesa es que usted sepa que estos músculos, el braquial y el bíceps braquial, por ejemplo, son flexores del antebrazo. Porque eso es lo relevante, porque eso es lo que ustedes van a hacer, chiquillos. Ustedes no van a ir al análisis de la inserción y en la tracción. Para eso está el kine. Pero usted está más tiempo con el paciente que el kine, por ende en algún momento lo va a tener que movilizar, y por ende tiene que saber a grandes rasgos y generales cómo se moviliza el cuerpo. No le va a estar estirando o traccionando una articulación que no hace el movimiento, ¿se entiende? Ahora, dentro de la lógica corporal, usted sabe cómo se mueve el cuerpo. No va a estar lateralizando una rodilla, porque usted sabe que el movimiento principal de la rodilla es la flexoextensión. Entonces, ese es el concepto que le tiene que quedar a usted.
Aquí ya se vuelve un poco más complicado, fíjese, porque la región de antebrazo, tanto por anterior como posterior, va a tener distintas capas musculares, y eso implica que va a tener una buena cantidad de músculos. La primera capa va a estar formada por 4 músculos, que es el pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, y flexor ulnar del carpo. Significa que son flexores que van por el lado del radio y que llegan al carpo, se insertan en alguna parte del carpo. Lo que implica que la capa más superficial, en específico los flexores radiales, radial y ulnar del carpo, son flexores de muñeca, porque desde ahí traccionan. La segunda capa de la región anterior de antebrazo va a estar formada por el superficial de los dedos, flexor superficial de los dedos. La tercera capa se suma el flexor profundo de los dedos, más el flexor largo del pulgar. El pulgar tiene músculo prácticamente para todos los movimientos. Y la cuarta capa, el pronador cuadrado. Y se vería más o menos así. Entonces, fíjese, ahí está la capa más superficial. Está escrita. No me había dado cuenta que Neto había hecho esa. Me parece que esa es una modificación. No sé si están los textos más antiguos. Veo el pronador redondo, veo el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor ulnar del carpo. Ahí ya veo músculos de la capa, de la segunda capa y de la tercera capa. Ahora, fíjese que estos tendones usted los puede palpar, que son los que usted va a sentir en la muñeca. El tendón que más se denota hacia la región lateral va a ser el flexor radial del carpo, este. En la región central, el palmar largo y finalmente el flexor ulnar, que va a ser el que va a estar más lateralizado. Pero son tendones que usted siente a nivel de muñeca, porque además es transición. Puede palpar distintas cosas y además, perdón, además se va a encontrar con algo que a usted le interesa, que son las arterias. En este caso, fíjese, a este nivel ya vamos a ver este músculo que es el brachioradial, que es como una especie de músculo de transición entre lo más anterior y lo más posterior. Sumado a la proyección del tendón del flexor radial del carpo, usted se va a encontrar con la arteria radial entre esos tendones. Usted se da cuenta ahí. Algo parecido pasa con la ulnar hacia el lado más medial, pero la ulnar está en un plano un poco más profundo, chiquillo, está un poco más cubierta por los tendones, por el flexor, tendón del flexor ulnar y por los tendones de la segunda y tercera capa, está un poco más cubierto, lo que implica que el pulso radial es más fácil de sentir, y vuelvo a insistir, de sentir e insistir, suena raro eso, va a posicionarse el tendón del flexor radial del carpo y del tendón del músculo brachioradial. Ahí va a encontrarse con la arteria radial. Ahora, pregunta rápida, chiquillos. ¿Dónde en clínica sería más traumático, por ejemplo, qué ha pasado? Con una galleta, que es las cuestiones con las que cortan los maestros en la construcción. ¿Dónde sería más complicado quirúrgicamente o desde el evento? ¿Que se corta acá, en la región alta del antebrazo, o que se corte acá, en la región baja del antebrazo? Baja, 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 baja. Efectivamente, ¿no es cierto? Eh, y eso va a estar dado principalmente porque a este nivel voy a cortar una cantidad de tendones enorme. Yo me acuerdo que yo hice poca clínica, pero pasé por una parte donde se hacía traumatología y ya se me olvidó, la mutual. Que la mutual es súper biomédica, así como el modelo biomédico, así como el delantal blanco, ya, el paciente, que es un modelo que a mí me agrade mucho. Pero fíjese que pasó una vez que llegó un paciente con exactamente lo que yo le acabo de decir. El tipo se le enredó el guante en la máquina y que era una galleta industrial, no era una porquería de esa que uno compra y que hace cosas en la casa. Va y se enreda con el guante y el tipo por tratar de sacarse el guante tracciona la máquina y la máquina le corta acá. Me parece que fueron como 3 centímetros, 2 centímetros. Le cortó prácticamente todos los tendones. Que estamos hablando de perfectamente 13 tendones,
El cirujano, me acuerdo yo que estuvo como 7 horas operándolo, más o menos. El tipo llegó al kine y el kine le traccionó la mano y le cortó como 5 tendones. No es que yo me haya reído, pero fíjese que eso es tan importante para los que hacemos rehabilitación que el kine debió haber sabido de per se cuál es la tensión que generó el cirujano. Y el kine traccionó la mano como buen kine que era, sin pensar en la tensión que tuvo que dejar el cirujano. Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces? El cirujano te lleva a la cirugía y te dice, mira, mira lo tenso que quedó esto. Por ende, los rangos de y la tracción de va a ser dentro de este marco. El quien no sabía eso, y, usted se ríe, lo más probable en la casa, pero a esa persona le costó la pega. Porque más encima usted comprenderá que el cirujano se volvió loco, estuvo operando 7 horas y el tipo con una movida de muñeca, sin ninguna precaución mayor, cortó tendones. Entonces, eso es un dato también para usted, para el que se va a ver enfrentado al trauma. Tengo que saber cómo se mueve, pero tengo que tener cuidado con el movimiento. A veces la tensión que genera el trauma en los segmentos que repara requieren de más tiempo para lograr más distensión. ¿Ves? Sí, y sabe, Valentina, algo que sucede bastante en rehabilitación, y lamentablemente le sucede bastante a los colegas kines. Yo creo que ahí falta un poco más de comunicación en el equipo, ¿no? Para saber específicamente cómo quedan los tendones y a lo mejor en vez de hacer traccionar a través del movimiento manual, hacerlo a través de una órtesis. Pero bueno, eso es otro tema. Fíjese acá, la imagen no está buena. Cuando usted le llegue la diapo, o si ya le llegó, la tiene que achicar un poquito para mejorar la pixelada. Lo que estamos viendo acá son la capa segunda y tercera, que es el flexor superficial de los dedos y el flexor profundo de los dedos. Y aquí los veo por separado. El flexor superficial de los dedos va a flexionar la interfalángica proximal y el flexor profundo de los dedos va a flexionar la interfalángica distal. Finalmente, el cierre de la mano, que está dado por la flexión de las metacarpofalángicas, va a estar dominado por musculatura de la mano. En la región posterior de antebrazo, mire todos los músculos. Extensor de los dedos, extensor propio del índice, extensor ulnar, extensor anconio. El anconio está colocado en el antebrazo, pero es un asistente del tríceps, es un estabilizador del codo en extensión. Entonces, lo coloqué acá porque en el texto salía acá, pero es más bien un asistente del tríceps chiquille, el anconio, que se encuentra justo en el codo. Entonces, cuando usted extiende el codo y para mantenerlo en extensión, se contrae el anconio. Finalmente, los músculos que van a ir al pulgar, fíjense. Estos, el abductor y el extensor corto y largo, el pulgar, están en un plano un poquito más profundo con respecto a los que estamos más arriba. Ya te respondo, Jesús. Fíjese que estos músculos extensores, ¿cómo usted los puede ver? ¿Ha visto el signo que hace esa gente que le gusta esa música satánica llamada rock y metal? Lo que hace con la mano y estira el pulgar, el índice y el meñique, que es como el signo clásico de esa gente satánica. Eh, Fíjese que cuando usted hace eso, el signo del rock and roll, inventado por el majestuoso Dio, porque así le hacía la abuela para asustarlo en la noche, usted está utilizando los extensores. Extensor del pulgar, fíjese, estoy haciendo yo un movimiento en mi casa, extensor del índice y extensor del quinto dedo o meñique, el signo del rock and roll. Y eso está dado, y eso se puede ejecutar por estos músculos que usted ve acá. Ahí, con ese movimiento chiquillo de mano, le estoy demostrando estos músculos como tal, que es lo que hacen. Eh, ¿Se entiende? El resto, evidentemente, toda la libertad que usted tiene para mover el pulgar, insisto que eso es evolución, chiquille. El pulgar permite hacer oposición, y la oposición es que usted lo lleve contra el quinto dedo. Eso y los movimientos que usted alcanza al hacer pinza con el pulgar en todos los dedos,
es prácticamente una función que va a haber en nosotros. Es difícil que un mono o un homínido, yo hablo de monos y homínidos por diferencia evolutiva nomás chiquilla, de especies no tengo idea, o sea, de grupos particulares, pero usted no va a ver ninguno de estos primos más cercanos utilizando el pulgar como usted lo utiliza. Entonces, fíjese que no me estoy metiendo tanto en esto. A lo más lo voy a preguntar cuál del siguiente músculo pertenece a la región posterior antebrazo. Pero se vuelve un poco más complejo si no tengo el laboratorio a mano. Que usted entienda esto. Entonces va a tener una fila de músculos que se van a posicionar. Aquí está el braquio radial, aquí está el extensor radial largo y extensor radial corto. El extensor de los dedos. Tengo un extensor de los dedos, pero tengo además extensores para cada uno de los dedos. Eso es interesante. Y el último que aparece acá, el anconio. O sea, cuenta que debería estar un poquito más arriba esa fibra y cruzarse sobre el olecrano. Entonces, cuando usted hace una extensión, este musculillo se contrae para poder asistir y fijar el codo en la extensión. Ahora, si usted tiene que levantar una carga, ¿qué grupos musculares utilizan más que otros? A grandes rasgos, de pronadores, supinadores, flexores, extensores. Si usted levanta una carga, ¿qué músculos harían la pega? Flexores, ¿verdad? Lo hemos conversado, o lo nombré por ahí. Es muy raro que usted lleve una carga en extensión. Además, el extensor es más débil en ese sentido. El flexor tiende a tener un poco más de potencia muscular. Estamos hablando de miembro superior, porque si usted levanta una carga y levanta una caja, no lo va a hacer con miembro inferior. Porque en miembro inferior, efectivamente, los extensores son más potentes porque son los que me mantienen en pie. Estoy hablando de miembro superior. Esta imagen es buena, fíjese, ahí usted ve todo el grupo muscular que va a estar asociado a la región posterior de antebrazo, ve el extensor de los dedos, el extensor radial corto y largo, y aparece arriba el braquio radial, que prácticamente el músculo que separa lo anterior de lo posterior. Ahí están los extensores radiales, largo y corto, vuelvo a repetir, el extensor de los dedos y el extensor ulnar del carpo, y alcanzo a ver ahí el extensor del quinto. Si usted se da cuenta, además pasa a este nivel esa especie de cintilla o muñequera, que es prácticamente eso, que es el retináculo extensor. Si lo veo por el lado anterior, por el lado de los flexores, se va a llamar retináculo flexor. En este caso lo estoy viendo por el lado de los extensores, le llamo retináculo extensor. Ese retináculo, fíjese, es de bastante ayuda, es como una cintilla que me va a permitir la mantención de posición de los tendones y que los tendones no se curven, chiquillos. Porque cuando usted utiliza los músculos, el tendón en la tracción y de hecho eso es lo que pasa si no está este retináculo, el tendón se curva y eso generaría problemas mecánicos. Entonces, ¿qué hizo la evolución? Colocó retináculos aquí para poder afirmar estos tendones que están pasando en esta región llamada muñeca, que es de transición. Más que no se salga, porque si lo estáis haciendo en extensión, tú en la extensión del codo ya tiene un límite óseo, Ruth, que es el choque de la fosa olecraniana con el olecrano. Tú ya no puedes pasar más allá de eso porque tienes un límite óseo. Lo que hace en el fondo, imagínate que tú estás con los dos miembros superiores extendidos y abducidos, así como si estuviese levantando una carga. Lo más probable es que si estáis levantando una carga en extensión, con el codo en extensión, vas a tender a la flexión por carga. El anconio lo que hace es mantener fija la extensión, o sea, fijar de alguna otra forma el olecranon a la fosa olecraniana del húmero y evitar eso. Ahora, es un músculo débil, por ende, sí se ve, Valentina, ahí está, mira. Me refiero a músculo débil que tú colocáis una carga no tan alta en extensión del codo y el codo va a tender a la flexión.
Ahí está. Entonces, vuelvo a repetir, braquiorradial, acá arriba, va descendiendo, no alcanzo el descenso completo. El extensor radial largo y corto, el carpo. El extensor de los dedos, extensor del quinto y extensor ulnar. Acá abajo, fíjese, aparecen los músculos que van al pulgar. Por eso le digo que está en una capa más profunda y emergen sobre el tercio más inferior para proyectarse sobre el pulgar, perdón. Quiero que busquen, tarea para la casa, lo estoy anotando en mi libreta mágica, la tabaquera anatómica. Lo acabo de anotar. Tabaquera anatómica. Nosotros tenemos control mañana de músculo. La pregunta de músculo va a ser de generalidades, de anatomía. La pregunta de músculo en fisio va a estar relacionada con contracción y la pregunta de histo va a estar relacionada con histología del músculo. La de anato va a estar en relación a generalidades de músculo y con esto que le acabo de mandar a la tabaquera anatómica para todos. O sea, tomen, ahí tienen un regalito. ¿Ah? ¿Has visto ese tipo que tira sal así con la muñeca? Estoy haciendo lo mismo ahora, pero con la pregunta. Músculos de la mano. Usted va a tener 3 grupos musculares en la mano. El compartimento tenar, fíjese, cuando digan tenar, usted se va a imaginar al pulgar. Cuando digan hipotenar, se van a imaginar al quinto dedo, antiguamente llamado meñique. Y el compartimento central es la palma de la mano. Entonces, en este esquema, usted tiene la región tenar, asociada al pulgar, la región hipotenar, asociada al quinto, y la región central, que también la podemos llamar en la región palmar central de la mano, donde voy a tener un tercer grupo de músculos. 4 músculos asociados al pulgar, 3 músculos asociados al meñique y 2 grupos musculares asociados a la región central, que finalmente van a tener acción sobre las falanges. En la región tenar usted va a tener el flexor corto, el pulgar, que es este. Sí, estaba pensando, chiqui. Entonces, es el flexor corto, el músculo oponente, el músculo abductor y el músculo aductor. Se da cuenta que puede ser prácticamente todo. Lo llevo contralateral, lo flexiono, hago abducción y lo aproximo. Lo separo y lo aproximo. O sea, tengo 4 músculos asociados a la región tenar. Esas son típicas preguntas, chiquillos. ¿Cuál de los siguientes músculos pertenece a la región tenar? En el caso de la región hipotenar, usted va a tener 3 músculos: el aductor del dedo mínimo, el flexor del quinto dedo y el aductor del quinto. Lo que no tiene en el fondo es músculo oponente, porque al hacer abducción, usted permite de alguna forma que se acerque al pulgar. ¿Mm? O sea, la región tenar tiene 4 músculos, la región hipotenar tiene solo 3, no tiene oponente. Y la región central va a tener 2 grupos musculares, los músculos interóseos y los músculos lumbricales. Aquí en particular estoy viendo parte de los músculos lumbricales. Los músculos interóseos, dorsales y palmares, me permiten la separación y la aproximación de las falanges, o sea, los movimientos en esa dirección de los dedos. Y los lumbricales, que son los que estamos viendo acá, son los que me permiten la flexo-extensión de la metacarpofalángica. O sea, participan prácticamente en el cierre final de la mano cuando uno hace flexión o la empuña, que son los músculos que van a estar en el compartimento central de la mano, lumbricales e interóseos, separados de la región tenar, separados de la región hipotenar.
Musculatura de miembro inferior. Me quedan algunos minutos. Cuando uno habla de la musculatura de miembro inferior, la primera región que aborda es la región glútea. La región glútea va a tener tres grandes masas de músculos glúteos, que son el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor, que son principalmente extensoras y aproximadoras del muslo. El principal extensor del miembro inferior es el músculo glúteo mayor. Si usted se para de una silla, lo está haciendo gracias al glúteo mayor. Si usted sube una escalera, gran parte del trabajo lo está haciendo el glúteo mayor. No significa que el resto no participe, pero el glúteo magno es un músculo potente dentro del miembro inferior. Tiene que entender además que en centímetros cuadrados el músculo más grande del cuerpo que usted tiene. 64, 65 centímetros cuadrados solo de fibra muscular, entonces es un músculo potente. Vamos a tener un grupo más pequeño, que yo llamo como el manguito de la cadera, que son músculos profundos, que van a estar asociados a las rotaciones y la estabilización de la coxofemoral, que son el músculo piriforme, antiguamente llamado piramidal. El obturador interno significa que hay uno externo, pero no es parte de este grupo, sino que va por fuera. Los géminos superior e inferior, lo mismo que decir gemelos, superior e inferior, y el músculo cuadrado femoral. Todos estos músculos van a estar en el plano más profundo de la región glútea. Y aquí uno los ve por separado. Entonces ve el glúteo mayor. Si uno saca el glúteo mayor, se va a encontrar con el glúteo medio, que se cortó acá, para que usted pueda ver al glúteo menor. Entonces, el glúteo mayor es el principal extensor de la cadera. Lo vamos a dejar así. Y el glúteo medio y el glúteo menor son estabilizadores. Ahora, el glúteo medio, por ejemplo, estabiliza la cadera cuando usted está en un solo pie. Estabiliza evidentemente la cadera que se está apoyando. Por ende, dentro de la mecánica de la marcha y nuevamente el ejemplo de subir una escalera, también va a estar participando en la transición de un pie sobre otro, por ejemplo. En el plano más profundo, bueno, ahí ya vemos los músculos glúteos, pero en un plano más profundo aparece el músculo piriforme. El músculo piriforme es referencia para la región profunda porque en relación a él va a comenzar a descender el nervio isquiático, que es el nervio más grande del cuerpo. Ahí en algunas ocasiones se genera una relación anómala entre el nervio y el músculo. Vamos a seguir para encontrarnos con el obturador interno y a esta misma altura están los géminos superior e inferior. El obturador interno va a estar entre ellos. Para llegar al músculo más inferior del plano más profundo de la región glútea, que es el músculo cuadrado femoral. Tengo un pronador cuadrado en el antebrazo, en miembro inferior tengo un cuadrado femoral. Esta imagen de Netter es buena. No, Vanessa, el cuadrado femoral es un músculo de la región profunda de la región glútea y se diferencia del cuádriceps. Solo que se inserta en el fémur, ahí lo estamos viendo, fíjate. Se inserta sobre la cresta intertrocantérica del fémur, por eso se le llama cuadrado femoral. Entonces, aquí tengo la región profunda glútea, acá tengo glúteo tapando todo, principal extensor de la cadera. Se cortó el glúteo medio, nuevamente el glúteo medio sufre en la imagen para poder que el resto sea visto y aparece el glúteo menor que va a estar inmediatamente debajo de él y de ahí hacia inferior el resto de los músculos más profundos. Fíjense lo que hablaba, el músculo piriforme es referencia para la aparición del nervio isquiático, ahí sale ciático porque la imagen es un poco más antigua. Se dice que el nervio isquiático emerge hacia la cara posterior o hacia la región profunda glútea para comenzar a descender hacia por miembro inferior, porque este nervio llega hasta el hallux, hasta el dedo gordo del pie. Y lo hace y emerge en esta región en relación al borde inferior del músculo piriforme. Ahí usted lo está viendo. Borde inferior del músculo piriforme y aparece el nervio. Bueno, ahí más está el gémino superior, obturador interno, gémino inferior y músculo cuadrado femoral. En algunas personas, por ejemplo, el nervio cruza el músculo o se genera una variación a este nivel que podría generar sintomatología cuando se genera una contractura muy fuerte en la región y presiona o comprime el nervio.
Fíjense que se ha visto personas que el nervio cruza el músculo, y eso es súper complejo, porque cada vez que se genera una contractura anómala, va a presionar traumáticamente el nervio y eso va a generar dolor. No sé si eso es corregible quirúrgicamente, chiquillos, pero se da. Desde una visión más lateral, ve la formación del glúteo magno y ya aquí ve musculatura que es parte del muslo. Músculo como el tensor de la fascia lata con el tracto iliotibial, que esta gran banda tendinosa blanca, ya son parte de la región anterior del muslo. Perdón. Cuando uno ve cómo se relaciona la musculatura en el territorio del acetábulo, fíjese, uno ve más o menos esto, que hacia la región más anterior va a encontrarse con los flexores y los aproximadores, y hacia la región posterior del acetábulo aparecen los extensores y rotadores laterales. Por arriba, los rotadores mediales. Es como, de alguna u otra forma, cómo se organiza la musculatura en relación a la coxofemoral. Esta imagen es buena, porque aunque un poquito compleja desde un corte sagital, usted ve la disposición de estos músculos que acabamos de hablar. El glúteo magno cubriendo toda la región, glúteo medio intermedio, glúteo menor más profundo. Ahí aparece el músculo piriforme, obturador interno y los géminos, que era lo que estábamos hablando. Y el más inferior de todos, el cuadrado femoral. O sea, si usted se da cuenta, este grupo muscular es estabilizador y rotador de la coxofemoral, ese grupo más profundo de la región glútea. Piriforme, gémino, obturador interno y cuadrado femoral. Ya por debajo de ellos aparece el músculo de la región posterior de muslo. Lo mismo que habíamos hablado hace un rato, fíjese, esas líneas azules y rojas representan el origen e inserción de los grupos musculares. Podríamos llevarlo a ese nivel, pero la idea es que usted entienda la funcionalidad del segmento corporal por sobre la inserción muscular. Nuevamente lo mismo, lo que hablamos, fíjese cómo aparece y emerge en esta región el isquiático y lo hace a través del borde inferior del piriforme. Músculos del muslo. Y con esto voy a terminar, chiquillos. Lo vamos a bajar hasta muslo. El compartimento anterior de muslo va a estar formado por distintos músculos. El músculo cuádriceps, que son 4 músculos, ya los vamos a ver cuáles. El músculo sartorio, que es el músculo más largo del cuerpo. El músculo tensor de la fascia lata, que es el que presentaba este gran trazo tendinoso, que es el tracto iliotibial, que pareciese estar en la cara lateral del muslo, pero pertenece a la cara anterior. El músculo pectino y el músculo ilopsoas, que están sobre la base de este muslo, en la región inguinal. Todos estos músculos pertenecen al compartimento anterior de muslo. Entonces, cuando hablamos de cuádriceps, por ejemplo, hablamos de 4 músculos: vasto lateral, recto femoral, vasto medial, y tengo que sacar el recto femoral para ver el vasto intermedio. Ahí están los 4, fíjese. 1, 2, 3 vastos, más el recto femoral que cubre el vasto intermedio. 4, cuádriceps. La característica del cuádriceps es que se va a insertar sobre la tuberosidad de la tibia, y es a partir, evidentemente a través de un tendón común, es a partir de ese punto donde el cuádriceps hace la extensión de pierna. Estamos todos por anterior, Catalina. No me pasaba otro compartimento, fíjate. Región anterior de muslo. Siempre por anterior. Entonces, vuelvo a insistir, el cuádriceps va a estar formado por 3 vastos: vasto lateral, vasto intermedio y vasto medial. Y sobre el vasto intermedio, el recto femoral. Ahí están los 4 músculos que tienen un tendón común que va sobre la tuberosidad de la tibia. Desde ese punto se genera la tracción de la pierna, que es una de las funciones del muslo, que además va a ser flexión de cadera o flexión de muslo, que son las dos funciones que usted va a tener. Este grupo muscular y la región de muslo en particular uno la considera como
como grupos musculares biarticulares, que tienen acción sobre dos articulaciones, en este caso la coxofemoral y la de rodilla. También veo, perdón, no lo había nombrado, arriba el tensor de la fascia lata, ahí el músculo sartorio. Esto que está acá ya es parte del compartimento medial, eso, por eso no lo nombro. Y arriba el pectíneo y el iliopsoas. Compartimento medial del muslo. El compartimento medial del muslo va a estar constituido por tres músculos aductores, un aductor corto, un aductor largo y un aductor magno o mayor, y el músculo grácil o gracilis, o un nombre más antiguo, recto interno, como quiera nombrarlo. La región medial del muslo tiene tres músculos. El músculo aductor corto, aductor largo, aductor magno. Fíjense cómo se genera ahí el hiato del aductor con la inserción del tendón sobre el tubérculo aductor magno. Ese espacio me permite después la pasada de la arteria femoral hacia la región popltea. Lo vamos a ver cuando veamos arteria. Y el más medial y vertical, el grácil, que pertenece al grupo medial del muslo. La función principal es de aducción o aproximador. Cuando el periodista deportivo dice se lesionó el aductor, no tengo ni idea, pero bueno, está hablando de algunos de los músculos que van a estar hacia la parte medial del fémur. Región posterior. La región posterior del muslo va a estar constituida por tres músculos. Este grupo muscular también es definido en algunos casos un poco de manera imprecisa como músculos isquiotibiales. El compartimento posterior del muslo, que dije iba a tener tres músculos, también es conocido como el grupo de los isquiotibiales. Desde la región posteromedial, usted se va a encontrar con el semitendinoso y el semimembranoso. Y por la región lateral se va a encontrar con el recto, el músculo bíceps femoral, perdón. Bíceps femoral. Vuelvo a insistir, tres músculos en la región posterior del muslo. Los posteromediales, semitendinoso y semimembranoso, y el posterolateral, el músculo bíceps femoral. Si dice bíceps, significa que tiene dos cabezas, cabeza corta y cabeza larga. Y esto va a estar, dentro de las funciones que cumple, va a estar la flexión de pierna. También participa en la extensión de cadera, ayudando, por ejemplo, al glúteo magno. Pero la función más notoria que nosotros vemos en la región posterior es la flexión de pierna. O sea, cuando uno flexiona la rodilla, los isquiotibiales están participando. Listo, chiquillos. Quiero que busquen también, los mandé a buscar tabaquera anatómica, quiero que busquen la pata de ganso. Entonces, mañana tenemos control de músculo. Recuerde que va una preguntilla por ahí de generalidades, bien fácil. Y las preguntas de músculo van a ser histo de músculo, contracción muscular, que lo ven ahora con Humere, y en anato, generalidades, y una de estas dos preguntas. Vamos a ver a quién le toca. Tabaquera anatómica y la pata de ganso. Búsquenlo, por favor. ¿Qué son? La tabaquera anatómica es una región asociada al pulgar que está formada por tendones. La pata de ganso también, y está a la altura de la rodilla. Entonces, averiguan esos dos términos eh, y va a ser una de sus preguntas dentro del control de mañana y el viernes. Preguntas, chiquillas. Perfecto, no hay nada. Recuerde, insisto, identificar grupos musculares y funciones por segmentos corporales. ¿Qué hace la región anterior de muslo? ¿Qué hace la región medial de muslo? ¿Qué hace la región posterior de muslo? ¿Qué hace la región anterior del brazo? Y así. ¿eh? No vaya al detalle, por favor. Con eso es suficiente para que usted pueda movilizar un abuelo y entender cómo lo tiene que hacer.
Ya, chiquillos, nos vemos. Me quedan por ahí 10 minutos. Tienen clase con el doctor Humérez, me parece ahora. Así que nos vemos. Yo creo que voy a estar mañana en la parte del lab, así que nos vemos. Pronto, además. Profe, Dígame. ¿qué nombre tenía el meñique? Es que dijo otro nombre. No, quinto dedo. Sí. Se sacó el término meñique. Entonces, uno tiene que decir quinto dedo. Ahora, si usted en la actualidad le dice meñique, no está mal, pero el término más correcto en la actualidad es decir quinto dedo. Chiquillos, se dieron cuenta que la universidad mandó un aviso de que volvemos. Sí. Eh, bueno, nosotros vamos a seguir respetando la planificación que hay en el cronograma y su vuelta sería después del segundo receso. Ujú. Falta poco. Perfecto. No vamos a volver en la fecha directa que nos dice la universidad, sino que vamos a respetar el cronograma. ¿Y por qué les digo eso? Porque a esa altura usted ya debería haber terminado con la parte teórica y vamos a dedicarnos solo al laboratorio las 3 o 4 semanas que nos queden. Eh, y eso no hace que usted comience en la fecha que dice la U y se confunda y esté en paralelo en un laboratorio con un tema y en la teórica estemos viendo otro tema. Entonces, vamos a seguir respetando esa planificación para poder hacer la parte práctica y dedicarnos solo a la parte práctica y usted no tenga que estar estudiando otras materias en paralelo. Por si había alguna duda de eso. Ya, chiquillas, nos vemos pronto.